12 horas 29 minutos, comenzamos con Noticias del Mundo. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido como todos los viernes. ¿Qué tal? Buenos días. Ariel. ¿Cómo estás? Bien, Ariel. Hoy vamos a hablar de China. A ver. Efectivamente, vamos a hablar de China porque esta semana se cumplen 100 años de la fundación del Partido Comunista de China, que no es menor, dado que hablamos de la principal potencia del mundo hoy en día, que es China. Y con motivo de este tan importante acontecimiento, su presidente, primero secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, porque hay que decirlo en este orden. Para los chinos, primero está el Partido Comunista, es más, los militares rinden promesa y seguridad al Partido Comunista de China, después al Estado de China. El partido es lo más importante para ese país. Y lo más importante, en consecuencia de esta semana, fue el discurso que Xi Jinping dio esta semana. Fue muy largo, lo escuchamos entero, obviamente traducido al inglés, donde dijo cosas muy importantes, fundacionales. Te diría, lo primero es contrastó con los discursos banales, llenos de lugares comunes que dan la mayoría de los presidentes occidentales. Allí fue muy sustancioso. Primero le habló a los chinos y después le habló al mundo. Por eso es que hoy nos parece importante hablar de China. En primer lugar, a los chinos les recordó que la historia es un espejo para ellos. Esto tiene que ver con esta concepción, esta filosofía confucionista de Confucio, aquel sabio chino que vivió 500 años antes de Cristo, quien les dice a los chinos desde entonces, y es la regla moral casi que religiosa de los chinos, es el respeto a las tradiciones, el respeto a la equidad, el respeto a la armonía. Este es el término de los confucionistas, donde dice que hay que vivir en comunidad y sobre todo en sociedad. Para los chinos lo más importante, y esto es lo difícil a veces de entender para quienes venimos de Occidente, que para ellos lo más importante es la sociedad, es la familia, es la sociedad y después el individuo. Esto contrasta con el individualismo occidental. También les recordó a los chinos que han sufrido mucho, que han vivido muchas cosas, muchas guerras, entre otras la famosa guerra del opio, que fueron en realidad dos guerras, que le declaró Inglaterra a China, donde le impuso el consumo de la droga, del opio, para que China dejara de ser una gran potencia y segundo, para que le comprara unos productos que Inglaterra le quería vender. Pero fue muy ignominiosa este periodo, muy sangriento, muy triste, donde ahora Xi Jinping le dice, volvamos al orgullo chino, China es una gran potencia, China es la primera potencia del mundo y le recordó al mundo, y esto es lo segundo importante, que quien la quiera invadir o quien quiera reducir su soberanía, por ejemplo, con estos barcos que circulan de la OTAN, de Estados Unidos, de Inglaterra, que están allí en el mar de China, en el estrecho de Malaca, toda esa zona, para condicionar a China, el presidente les ha dicho, aquellos que quieran violar la soberanía de China se van a estrellar contra la gran muralla china. Entonces habló del valor de la tradición, del prestigio chino y sobre todo al mundo le dijo, estamos aquí para defender nuestra soberanía. Ariel, hablando de China como potencia mundial, ¿es China un país agresivo? ¿Quiere conquistar al mundo? De ninguna manera. Esto hay que decirlo claramente, más allá de los discursos que surjan de Occidente. No está en la tradición china, no está en la filosofía china y no está en la política de China. Lo que sin duda va a ocurrir es que China va a ocupar un espacio muy importante en la economía, en la geopolítica. En geopolítica lo hemos mencionado aquí hace un par de semanas atrás. Sí. Ese gran acuerdo entre China, los países del ASEAN, que son los tigres del sudeste asiático, Tailandia, Filipinas, Indonesia, y todos esos países más Corea, más Japón, más Australia, ese bloque económico que hizo China, es la potencia del mundo hoy. Hoy la economía, el empuje económico, el crecimiento está allí, no está en Occidente. Por más que nosotros estemos permanentemente invadidos por este discurso exitista de Occidente, Europa, Estados Unidos están en franca decadencia. Entonces la potencia está allí. Entonces ese es el rol que va a ocupar China. China no tiene bases militares, salvo una en Djibouti, allí en el Cuerno de África, y otra aquí en Argentina, que es de investigación espacial, mientras que Estados Unidos tiene 800 bases militares repartidas por el mundo. Claro. Ariel, veíamos incluso unas imágenes complementarias a lo que estás diciendo. Bueno, las imágenes de las ciudades, y son, la verdad, escenas de ciudades netamente de corte capitalista, por lo menos así nos devuelve la imagen, y la fortaleza de lo que es el Partido Comunista.
¿cómo se puede convivir el sistema capitalista, si es que conviven, obviamente, con el sistema comunista? ¿Nos podés explicar un poquito? La verdad que es atrapante ese tema. Es muy fascinante. Yo he estado muchas veces en China, he trabajado con chinos y realmente nos es difícil para los occidentales comprenderlo. Ellos lo sintetizan con una frase que el presidente la ha repetido otra vez, que es un país, dos modelos. O dos sistemas. Ellos dicen, hicimos la revolución en el 49, es decir, hace 70 años atrás, y es firmemente comunista, con valores comunistas, como los tradicionalmente comunistas. Pero en el 79, principios de los 80, después de la muerte de Mao Zedong, el gran líder, Deng Xiaoping, el nuevo secretario general de la época, dijo, de todas maneras China tiene que abrirse al sistema capitalista, lograr un crecimiento económico con sistema capitalista, y declaró algunas zonas del sureste de China, Yangon y varias regiones más, varias provincias más, las fronterizas, dijo, allí se puede desarrollar el sistema capitalista. En el resto no, en el resto es comunista, pero allí será el capitalismo. Y allí es donde se han hecho las grandes inversiones de Occidente, las grandes fábricas de Estados Unidos, de Europa y demás se han establecido allí. Sí, y otra de las cosas que tiene también China, que me resulta muy, si se quiere, como para generar interrogantes, el tema del control de natalidad. Leía que en esta, corregime si no es así, a esta altura tiene una sociedad muy longeva y también incluso con superioridad en número de varones por este control de la natalidad. ¿Se quiere revertir un poco eso en China, si se quiere, fenómeno de la natalidad que es prácticamente un ejemplo a nivel mundial? Exactamente, China obviamente 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones que, para dar una idea, es toda la suma de América del Sur, o de América Latina en realidad, desde México hasta Ushuaia, toda la población de Europa, los 27 países de Europa, más toda la población de los Estados Unidos. Todo eso sumado es China. Entonces, en los años 50, 60 se había establecido que el crecimiento demográfico era muy fuerte y el gobierno, el Partido Comunista, dijo, cada familia puede tener solamente un hijo. Y esto fue la regla durante 50, 60 años. Es más, se privilegiaba, y allí hay algunos mitos que no sé si son ciertos, de que se privilegiaba a los hombres. Las mujeres eran mal vistas, las niñas eran mal vistas. Terrible, pero era así. Esto se ha revertido. Esto se ha revertido en los últimos 2 años. Ahora las familias pueden tener hasta 3 hijos, dado que efectivamente hay un problema de, ahora inverso, de natalidad. Claro, bien. Y en China también, bueno, hablando de la natalidad, también vamos a hablar de los hombres y de los millonarios y hombres de negocios que hay, ¿verdad? Claro, este sistema de un país con 2 modelos dio que en el sur de China, en toda esa región, se desarrollaran grandes fábricas, grandes industrias y millonarios. Por ejemplo, el más famoso es Jack Ma, el creador de Alibaba, ese centro de compras y distribución mundial, que es una potencia, que en realidad es uno de los tantos millonarios que hay y que el Estado autoriza, pero supervisa. Es decir, allí los millonarios no son como en Estados Unidos o en Europa líberos y hacen lo que quieren. Allí están siempre bajo la égida bajo el control del Estado, por consiguiente del Partido Comunista. Hace pocas semanas atrás, un par de meses, este señor Jack Ma había desaparecido del mapa, nadie sabía nada de él, desapareció por 3 o 4 semanas. Aparentemente, no es que fue secuestrado, fue llamado por las autoridades y le dijeron, señor, usted quería crecer como banco en el negocio financiero, pensar en Estados Unidos y demás. Bueno, eso el Estado no lo ve con buenos ojos, así que cálmese y sigamos este camino, porque con el sentido confucionista que decía recién, ellos tienen un sendero trazado. Es más, el sendero para ellos ahora, el 2049, es decir, dentro de 29 años, 27 años, que es cuando se va a conmemorar el centenario de la República Popular. Ariel, hablemos de política de sus funcionarios. Hablando de China, por supuesto, ¿cuál es el nivel de corrupción en China entre sus funcionarios? Tradicionalmente ha sido bastante alto. Yo mismo he tenido experiencias donde efectivamente los líderes regionales o provinciales son muy avaros y buscan el beneficio personal. Por lo que tenemos entendido en los últimos años, con la llegada de Xi Jinping, esto se ha modificado y se ha modificado drásticamente. A tal punto que, y en estos las cifras son sorprendentes, ha habido 1,5 millones de juicios contra funcionarios por corrupción. 1,5 millones, a uno le suena mucho. Recordemos, China, estamos hablando de volúmenes de personas y de cantidad de personas muy grandes. Y en todos los casos, en un 99% de los casos, esos juicios han sido positivos, es decir, han sido condenadas esas personas, no a muerte, porque algunos sí,
pero han sido condenadas a perder sus empresas, a ir presos y demás. Bien, Ariel, como siempre, nos trae toda la información del mundo hablando de esta China, potencia mundial. Gracias, como siempre, muy interesante. Y nos vemos el próximo viernes. Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias.